La voz de Sade no es solo un sonido, es un alma. Ese aliento ligeramente ronco como el rocío matutino representa un espíritu suave, una belleza atemporal, como si hubiera vivido a través de los siglos. Pero detrás de esa dulzura inmortal se esconde una pregunta que persiste como una nota suspendida tras la música. ¿Por qué Sade se retiró de los escenarios? Alguna vez ofreció al mundo éxitos eternos, Smooth Operator, Sweetest Taboo, canciones de amor suaves pero llenas de misterio. Sin embargo, sus apariciones se volvieron cada vez más escasas, como si se desvaneciera lentamente en la misma neblina fina de las melodías que una vez tejió. ¿Acaso algo se quebró en silencio, tan discretamente como su salida de la luz? ¿Qué sucedió realmente con aquella mujer que fue el símbolo de la elegancia, de la profundidad del alma, de una era envuelta en emoción? Sujeta tu corazón con fuerza porque su historia duele más de lo que imaginas. No todos nacen para caminar bajo el resplandor. Para Sade Adu, ese camino comenzó en la oscuridad, una oscuridad llamada separación-exilio y un anhelo eterno. Detrás de esa voz de terciopelo había un alma olvidada. Una niña casi invisible ante los ojos del mundo, pero que cargaba en sí el peso de mundos a los que nunca perteneció por completo. Antes de convertirse en ícono del cool jazz Sade, era simplemente Helen Folasade Adu, una niña errante entre culturas, siempre deseando un hogar, no solo un techo, sino un refugio para el alma. Es desgarrador pensar que una voz que tocó millones de corazones fue concebida en soledad y en un dolor sin nombre. Sade nació en Ibadan, Nigeria. Sus primeros años estuvieron impregnados de sol, risas y el calor del hogar. Pero a los 4 años su mundo se rompió, sus padres se divorciaron y la pequeña, junto a su madre y su hermano, dejó su tierra natal rumbo a una Inglaterra desconocida. Imagina a una niña acostumbrada a la luz y al bullicio de una tierra tropical arrojada de repente a los cielos grises de Inglaterra, calles frías, grises y ajenas. En ese instante, una parte de su identidad fue arrancada. Essex, donde vivió, era sencillo pero duro. No tenía la belleza rebosante de su hogar, solo la aspereza de una vida diferente. Sade pronto comprendió que no había luces esperándola al frente. Solo aulas frías, saludos vacíos y la constante sensación de ser distinta bajo todas las miradas. Su nombre provocaba titubeos. Su piel la aislaba. Su acento era considerado incorrecto. Así que se replegó. Convirtió el silencio en su refugio. Una elección dolorosa. Callar para evitar, para esconderse en lugar de enfrentar. Pero desde ese lugar el más profundo y oscuro comenzó a gestarse lo extraordinario. Viviendo entre la tensión de dos mundos, el pulso instintivo de Nigeria y la frialdad contenida de Inglaterra, Sade fue destilando una forma de expresión única, a la vez mezcla y singularidad. Cada vibración de su voz cargaba ecos de tierras lejanas, de recuerdos sin palabras. Cuando finalmente subió al escenario, su voz no fue solo un sonido, fue la cristalización de memorias, nostalgias y el dolor de haber sido alguna vez invisible. En la superficie, su infancia parecía sencilla, escuela, familia, rutinas cotidianas. Pero en el fondo se escondía un terremoto silencioso, una profunda sensación de desarraigo, un anhelo por lo perdido desde muy temprano. Esa corriente subterránea y frágil es lo que genera una atracción emocional irresistible en su música. Aquella voz nunca fue solo hermosa, era real, era cruda. Era cada aliento alimentado por el silencio de una niña que solo sabía susurrar consigo misma cuando más necesitaba ser escuchada. Incluso cuando Sade hallaba consuelo entrenando su voz en silencio o dibujando rostros lejanos en la clase de arte, cada trazo seguía siendo un eco de una tristeza primordial. Las tensiones culturales, la soledad en tierra ajena y la pregunta sin respuesta. ¿A dónde pertenezco realmente? Todo aquello se convirtió en el lienzo de su pintura silenciosa. El dolor al pasar por un alma que sabe escuchar se transforma en creación. Ese es el milagroso contrasentido. Desde el aislamiento tejió conexión. Desde la herida brotó la belleza. Quizás por eso su música incluso hoy sigue tocando nuestros corazones, no por técnica, sino por verdad.
porque cada vez que Sade canta escuchamos la voz de una mujer que ha caminado con sigilo por la vida, cargando pesos invisibles, y que se levanta para contar su verdad a través de la música. Esa música es testimonio de que el dolor puede convertirse en arte y el silencio puede engendrar una fuerza incontenible. Aunque esa infancia no define por completo quién es, sí sembró la semilla de un arte que solo puede nacer de un corazón profundamente herido. Y esa fue la base para que la música se convirtiera en su hogar eterno, el lugar al que realmente pertenece. Antes de que el mundo conociera el nombre de Sade Adu, ella ya recorría su propio camino en silencio. Probó como modelo. Estudió arte. Se adentró en el oscuro mundo musical de bandas funk, donde nadie se detenía a mirar por mucho tiempo. Tras estudiar en Londres, vagó entre círculos creativos, a veces modelo, a veces dibujante de telas y siluetas, pero siempre con la sensación de ir a la zaga. Su talento era evidente, pero no había escenario que pudiera contenerlo. Y entonces, sin planearlo como dictado por el destino, aceptó cantar como corista en Pride, una pequeña banda de funk que solía actuar ante unas pocas decenas de personas en bares oscuros. Fue en aquellas noches turbias, entre el humo que abrazaba los tambores, entre luces parpadeantes, sobre escenarios diminutos, donde ella se erguía. Silenciosa, humilde, con una voz susurrante que no gritaba pero que llegaba hondo. Ese fue el inicio de alguien que no entró con estruendo, sino con un murmullo, y que sin embargo permanece para siempre en quien la escucha. Antes de la era de las redes sociales, antes de las campañas de marketing calculadas y los mecanismos de construcción de ídolos, existía una época en la que el éxito germinaba en habitaciones de techos bajos, donde el viento se colaba por viejas ventanas y las luces tenues daban paso a momentos auténticos. En esa atmósfera sincera y humilde, Sade se forjó. Al principio nadie reparaba en ella. El público era cortés, a veces tan frío como la niebla. Los promotores indiferentes, más atentos a las modas que a la profundidad. Pero en esas noches de actuaciones pausadas, entre el tintinear de vasos y la música suave del bar, descubrió dos verdades que marcarían su camino. Su voz tenía peso, y el silencio, si se sabe sostener, puede ser más poderoso que cualquier sonido. Y entonces llegó un instante insólito, una improvisación inesperada, cuando entonó Smooth Operator. Sin aspavientos, sin presentación, solo un fragmento etéreo fundido con el murmullo del público. Pero cuando avanzó al frente, toda la sala contuvo el aliento. Las conversaciones cesaron, la guitarra cayó, el tambor detuvo su ritmo, la luz pareció suavizarse, y el tiempo, como un ser viviente, guardó silencio para envolverla. Una pequeña banda cayó en un respeto reverente, conmovida por la forma en que pronunciaba cada palabra, sin florituras, pero colmada de ritmo y dolor sentido. Los cazatalentos se acercaron. Los periodistas escribieron apresurados. Incluso la ciudad, usualmente indiferente, pareció detenerse a escuchar. Ella no gritó para ser notada. Solo habló. Y el mundo se inclinó. Smooth Operator no nació como un producto musical planificado, sino como una confesión, un juramento difuso pero sincero. En una era de luces artificiales, de synth pop deslumbrante y puestas en escena estrafalarias, ella eligió la quietud como arma, la discreción como rebeldía. En un mundo que exigía bullicio, ofreció soul sencillo, cercano, irresistible. Su éxito no vino de campañas publicitarias ni de fotos coloridas o titulares llamativos. Vino de algo más profundo, una negativa a fingir y un anhelo genuino de conexión. Y cuando su voz sonó por la radio, trajo consigo una corriente subterránea, un mensaje para cualquiera que alguna vez fue marginado. Aquella chica que se escondía en las sombras, la forastera, ahora hablaba por el dolor de los olvidados. No solo rompió moldes. Floreció como una flor nacida entre las grietas de la indiferencia. En 1984, cuando Diamond Life brilló en todo el mundo, debía haber sido su momento de reivindicación, una victoria sin estridencias, construida con emociones crudas y un alma de combustión lenta pero sincera. El álbum se elevó en las listas, le valió el Grammy a Mejor Artista Revelación, el Brit al Mejor Álbum Británico, y una lluvia de discos de platino resplandecientes como un reconocimiento tardío a su rebelión silenciosa.
Pero en medio del estruendo de aplausos, una tormenta más oscura se acercaba feroz e incontrolable. La prensa sensacionalista británica, hambrienta de escándalo, se lanzó sobre su silencio como si fuera un vacío que necesitaba ser llenado con calumnias. No celebraban su arte, sino que construían una imagen distorsionada, una diva, fría, distante, impregnada de prejuicios coloniales y racismo. Su gracia fue interpretada como altivez, su calma como desprecio. Ella no hizo nada más que rechazar el juego. No había fotos escandalosas. No había titulares sensacionalistas. No había palabras preparadas por un equipo de prensa. Pero los medios decidieron contar su propia versión de la historia. Dijeron que era demasiado elegante como para ser real. Semana tras semana las historias inventadas se acumulaban. Decían que había dado a luz en secreto, que había escondido al niño detrás de una batería dentro de algún álbum. Circulaban rumores de que había comprado un club de fútbol y gastaba dinero como si fuera un personaje ficticio. No solo mintieron. Invadieron su vida, su dignidad, ese silencio que siempre había sido su hogar espiritual. Una mujer que creció con el anhelo de ser comprendida, que eligió preservar su dignidad en lugar de comprar fama, ahora era pisoteada en los tabloides. Como si su voz antes cálida y solemne ahora fuera sofocada por rumores, en vez de ser escuchada con sinceridad. Y lo más doloroso, Sade nunca fue una reclusa. No se escondía. Simplemente eligió el silencio en lugar de comercializarse. Pero en una era de ruido constante, ese silencio fue interpretado como falsedad. Sus escasas entrevistas fueron malinterpretadas. Su mirada característica, que contenía un mundo entero, fue descrita como fría y sin emociones. Una vez dijo: «He comenzado a pensar que esas grabadoras que traen los periodistas trituran mis palabras como una licuadora». No era una broma. Era el lamento de un corazón roto. Después de toda una vida luchando por tener voz, ahora era aplastada por el mismo ruido que siempre evitó. Los elogios que una vez confirmaron su talento, ahora sonaban vacíos. Aquellos trofeos brillantes ahora eran solo adornos en una casa silenciosa, envuelta en sospechas. De repente el mundo que antes celebraba su música comenzó a dudar de su persona. Y en ese espacio de contradicción donde era venerada y distorsionada a la vez, amada pero también calumniada, Sade se enfrentaba no solo a un agotamiento creativo, sino a una crisis de identidad. Su alma fue expuesta ante el público, su integridad diseccionada, su imagen despedazada y etiquetada. En Estados Unidos la radio y los oyentes acogían la verdad de su música, pero en su propio país la confianza se había resquebrajado. Se encontraba entre dos extremos de una paradoja: era amada pero no creída, escuchada pero no comprendida. Y cuando las entrevistas se hicieron escasas, cuando sus apariciones públicas retrocedieron hacia la sombra, Sade comenzó a disolverse en su propia cautela hasta volverse casi irreconocible. Sus canciones posteriores conservaban la elegancia, pero detrás de ellas se escondía un alma temblorosa, herida por haber tenido el valor de cantar con toda la verdad. Desde entonces cada nueva palabra que escribía parecía llevar una armadura, como si cada nota fuera una forma sutil de protegerse del daño. Pero las luces del escenario, que alguna vez fueron el hogar resplandeciente de su alma, ya no eran un refugio. Se habían transformado en un campo de batalla silencioso, donde simplemente estar presente era una invitación al peligro. Por eso, aunque Diamond Life había sido una explosión radiante, un canto de victoria para ella, también fue una prueba definitiva que tocó el fondo de su ser. Ese gran avance que debió ser un ascenso se convirtió en una fisura, una grieta silenciosa bajo una superficie impecable. Detrás de los discos de platino, detrás de los elogios y los aplausos como olas chocando contra una roca, había una mujer que se hundía cada vez más en una sensación de distorsión. Su imagen pintada por manos ajenas. Su historia contada con palabras que nunca pronunció. Preguntas formuladas pero que nunca fueron suyas. Y las mayores alturas, irónicamente, siempre iban acompañadas de los abismos más profundos del dolor. Sade tuvo que enfrentarlo todo sola bajo la sombra de titulares que habían olvidado lo que la hacía especial desde el principio: la desnudez y honestidad de su voz.
Cuando la fama se desvaneció, cuando los tabloides se enfriaron, Sade se retiró silenciosamente a la sombra. Pero ese retiro no trajo paz. Tras su divorcio con Carlos, encontró un nuevo amor, Bob Morgan, productor musical, como si buscara un lugar donde poder respirar. Huyeron a Jamaica soñando con un refugio alejado de las tormentas. Pero el sueño pronto se convirtió en prueba. Una noche húmeda fue detenida por la policía. Sin motivo. Sin explicación. El ambiente cambió como un viento que voltea el alma. La artista sensible se convirtió en blanco de persecución. Fue amenazada, le exigieron dinero, le retuvieron el pasaporte y su orgullo fue destrozado sin previo aviso. Más tarde lo llamaría una traición surrealista, no solo contra sí misma, sino contra toda la humanidad. Una bofetada que no vino de un golpe físico, sino de una desposesión invisible. A la mañana siguiente abandonó la isla en silencio con los restos de un plan hecho pedazos. Juró no volver jamás. Ningún paraíso vale la pena si pierde el sentido de seguridad. Al regresar a Inglaterra, que antes había sido su fortaleza de silencio, ya no encontró la vieja consuelo. El silencio ahora convertido en soledad vacía. Y una nueva tormenta se avecinaba esta vez no desde extraños, sino desde un nombre familiar. Paul Cook, amigo de antaño, compañero de escena, coautor de sus primeras canciones, presentó una demanda. Reclamaba derechos de autor desde los días en que tocaban juntos en la banda Pride. El pleito legal duró una eternidad desde 1995 hasta 2023, casi 3 décadas. Años que debieron pertenecer a la creatividad ahora eran ocupados por cartas legales, pruebas y testimonios. Las sesiones de composición en bares ahora se convertían en expedientes judiciales. Sade asistía a los juicios con una apariencia serena, como una armadura suave pero firme. Pero por dentro se rompía, como si alguien desnudara su juventud, revolviendo cada recuerdo bajo la luz fría de oficinas impersonales. Cada vez que su nombre era pronunciado como una cláusula en una demanda, era una melodía no escrita que debía tragarse una canción muerta antes de nacer. No solo luchaba por lo que merecía, luchaba por su historia. Por la verdad de quién había acariciado esas primeras notas, quién había alimentado el alma de cada canción con su carne y experiencia. Por la persona que fue. Y por la mujer en que se había convertido. En medio de aquellos días turbulentos, Sade aún tenía algo que proteger a su hijo. El niño nacido en Jamaica junto a Bob Morgan era su refugio, el resplandor tenue cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Lo protegía de los flashes de las cámaras, de la curiosidad, de los susurros helados. Le cantaba para dormir bajo bombillas parpadeantes. Le enseñaba a sembrar, a escuchar la voz de la tierra, a amar lo que no necesita mostrarse. Pero ni siquiera en ese rincón privado la paz era completa. Las amenazas, los juicios, las manos invisibles seguían merodeando a su alrededor. Escribía música como un acto de resistencia no para el mundo, sino para ella misma, para su hijo. En el ático grababa maquetas bajo la luz tenue que entraba por la ventana. Las melodías ya no nacían de la ambición sino de la reflexión, del silencio, de la supervivencia. De Piesari. La artista que alguna vez se paró frente a decenas de miles, ahora miraba hacia adentro. Componía no para publicar, sino para preservar. Cada canción era una forma de mantenerse fiel a sí misma, a salvo del ruido del mundo. La batalla con Cook no era solo una molestia. Era una herida abierta entre el arte y la ley, entre el alma y el papel. Durante casi 3 décadas fue testigo de cómo su nombre se reducía a una línea en un acta. La creatividad que alguna vez brotó entre vino y risas ahora estaba encasillada en contratos. Las letras que eran carne y sangre ahora se usaban como pruebas. Se discutían fechas de composición. Cada nota era interrogada con el lenguaje seco del derecho. ¿Puede un papel definir un alma? ¿Puede un fallo legal validar una emoción? En medio de las tormentas, ya fuera en Jamaica o en las salas del tribunal, Sade seguía firme. No con palabras, sino con silencio. No con enfrentamientos, sino con determinación. No respondía en los medios. No emitía comunicados. Mantenía el silencio como una fortaleza. Pero en ese silencio,
Susurraba con ternura a su hijo sobre el coraje, sobre las raíces, sobre la integridad. La mujer que una vez caminó de la mano del dolor, ahora construía un refugio con su propia vulnerabilidad. Y lo peor no venía de la prensa ni de los tribunales, sino de las madrugadas cuando su casa silenciosa retumbaba con soledad. Las paredes que antes eran cobijo ahora le devolvían ecos de pensamientos no dichos. Un hogar lo suficientemente grande para resonar pero también lo bastante vacío como para pesar. No había guitarra esperándola junto a la cama, no sonaba ninguna melodía capaz de calmar el dolor que la carcomía desde dentro. Se preguntaba cómo sanar cuando los recuerdos se convierten en evidencia, y el alma, ese lugar destinado a sentir y amar, se transforma en argumento por demostrar. Pero fue en esas horas oscuras cuando se templó. Cada papel, cada declaración, la obligaba a enfrentarse, pero al mismo tiempo, cada palabra escrita encendía en ella una certeza inquebrantable. La verdad, pese a todo, vale la pena protegerla. Aunque el precio fuera una soledad tan persistente como un viento monzónico cuando las demandas por fin llegaron a su fin, a veces a su favor, a veces, no, las heridas del alma no retrocedieron. Durante muchos años, no publicó ningún álbum de estudio, no por falta de inspiración, sino por la necesidad de resguardar algo aún más valioso, las emociones no curadas. Los escenarios que una vez brillaron bajo sus pasos, ahora le resultaban ajenos, pero ella seguía firme. En silencio, reescribía su vida ya no como diva, sino como maestra madre artista de una intimidad elegida. Jamaica quedó atrás como un capítulo cerrado sin ternura. Inglaterra, con su aparente seguridad, se convirtió en su hogar, aunque en su corazón aún latía cierta cautela. De aquellos años emergió con una fuerza callada la comprensión de que hay cicatrices que nunca se borran del todo, pero que en ellas reside la capacidad de sobrevivir. Algunos sonidos aún tiemblan con el eco de los juzgados, otros, en cambio, son suaves como una nana susurrada al oído de un niño. Cuando hoy el mundo celebra a Sade, ve elegancia una gracia impregnada de alma. Pocos saben que tras esos aplausos hubo noches interminables marcadas por el miedo, miedo a desconocidos invisibles, miedo a defender sus derechos de autora en salas frías y ajenas. El público lee elogios. Ella carga cicatrices. El público escucha sus discos. Ella conserva los recuerdos de las audiencias judiciales. El público ve a su hijo como una bendición. Ella sabe que ese niño es su ancla, y también la razón por la que resistió. Este retiro no fue una desaparición. Fue una forma de creación nacida de las ruinas. Un silencio conquistado con esfuerzo. Una dignidad forjada en los desafíos más profundos. Quizá esta fue su mayor obra, reclamar su vida, a su manera, más allá de los acordes y los focos, para recordarnos que las victorias más sinceras no necesitan espectadores. Mientras el mundo seguía analizando su carrera, lo que de verdad llenaba el corazón de Sade no era la música, era su vocación como madre. Lejos de las cámaras del estudio, de los escenarios, volcó todo su ser en criar a su hijo Isaac, nacido en medio de uno de los capítulos más agitados de su vida. Era a la vez refugio y triunfo silencioso. En un mundo donde a las madres famosas se les exige perfección, como si fuera un papel más. Sade dio un paso atrás de la mirada pública para ofrecer algo más profundo, una entrega sin nombre, sin artículos, sin alfombra roja, sin definición. Solo una mujer que ama silenciosamente a su hijo. El hogar que construyó no solo protegía su intimidad, defendía su identidad, su verdad y su derecho a ser ella misma. Cuando Isaac creció, su propio viaje de autodescubrimiento trajo nuevos desafíos. Cuando hizo pública su identidad como hombre trans, no hubo ruedas de prensa ni tormentas mediáticas, porque Sade ya había construido mucho antes una fortaleza segura alrededor de él. No publicó comunicados de apoyo, no asumió ningún rol público. Solo hizo lo que siempre había hecho, estar ahí en silencio, con fuerza, con amor incondicional. Se sentaba a su lado en la consulta médica. Le tomaba la mano en los momentos difíciles. Le susurraba fuerza en medio de los miedos.
Desde mucho antes de que el mundo supiera lo que estaba ocurriendo en las capas discretamente plegadas de la vida cotidiana, Sade ya se había convertido en mucho más que una madre. Se había transformado en un escudo, en un refugio, en una lealtad que no necesitaba declaración. Más tarde Isaac tomó la palabra no para llamar la atención, sino para expresar su gratitud. «Mi madre lo dejó todo para estar a mi lado», escribió en un mensaje profundamente conmovedor. «Es la mayor defensora que he tenido en mi vida, no solo durante mi transición, sino en todos los caminos de crecimiento que he recorrido». Esas palabras tienen más peso que cualquier premio que Sade haya recibido jamás. Revelan el retrato de una mujer que eligió renunciar a los focos para proteger un alma joven, que prefirió el silencio de una lámpara de noche encendida a los aplausos de una multitud. Lo más profundo no es ese sacrificio, sino la manera en que ella misma se volvió invisible. Mientras muchos otros podrían haber usado esta historia como adorno para mejorar su imagen o afirmar su posición, Sade eligió el silencio. No porque sintiera vergüenza, sino porque entendía que el viaje de Isaac le pertenecía a él. Sabía que el verdadero apoyo no necesita ser visto. Necesita estar en silencio, pero inquebrantable. Ese sacrificio no tenía apariencia de espectáculo. Era real. Y por eso mismo no solo le enseñó a su hijo, sino también al mundo entero, una lección sobre el amor incondicional. Tras las puertas cerradas, aquel camino no estuvo exento de dolor. Hubo momentos repletos de miedo. Miedo por la seguridad de Isaac, miedo a ser malinterpretada, miedo al rechazo que la sociedad podía infligir. Hubo noches de insomnio en las que Sade repasaba cada decisión, cada conversación, preguntándose si lo había hecho bien, si su amor era suficiente. En esos momentos ya no era un símbolo. Solo quedaba una madre sentada sola en la cocina oscura con el alma desgarrada, no por sus propias heridas, sino porque cargaba con las de su hijo como si fueran suyas, como si recorrieran su sangre. Aún así, en esa lucha silenciosa también hubo belleza, como cuando le enseñaba a Isaac a volver a plantar un jardín, como una metáfora viva del proceso de curación. Canturreando una melodía sin palabras, desenredando con paciencia cada mechón de cabello, explicándole a su hijo la crudeza implacable del mundo, no dejó que la amargura echara raíces. No eran actos dramáticos, no destinados a ser recordados ni celebrados. Eran gestos cotidianos suaves pero poderosos, como puentes tendidos sobre el abismo, entre el dolor y el propósito. En los años en los que estuvo ausente de la música, Sade escribió la canción más importante de su vida, sin melodía, sin escenario, pero con un significado más profundo que cualquier balada jamás compuesta. Y sería injusto decir que Sade desapareció durante ese tiempo. No desapareció. Maduró. Silenciosa y firme como una roca en el lecho de un río, se convirtió en una fuerza innegable sin hacer ruido. El amor que ofreció no necesitó un micrófono para resonar. Su lealtad no requirió un estribillo para perdurar. Los fans pueden preguntarse por qué no hubo nuevos álbumes, ni giras, ni sencillos. Pero lo que no ven es que Sade eligió otro camino para construir su legado. Un legado que no se mide en posiciones en las listas de éxitos, sino en dignidad. Un legado que no está pensado para los críticos, sino para que un solo hijo lo comprenda en lo más profundo. Ese hijo, Isaac, creció entre silencios elocuentes y gestos delicadamente constantes. Hoy, al vivir plenamente como él mismo, como un hombre forjado en la lucha sostenido por la gracia, no solo lleva el apellido de su madre, sino también los valores que ella encarnó: integridad, ternura y el poder del silencio. En muchos sentidos, él es la encarnación viva de una canción que ella alguna vez escribió. Y lo curioso es que ella sigue siendo ella, intacta como desde el principio. No se dejó sacudir por las modas, no se perdió en la fama, solo se mantuvo firme atada al hilo invisible del amor que no se desvanece. Puede que no escribiera cartas abiertas, ni concediera entrevistas, pero su historia habla por sí sola. En un mundo donde las victorias silenciosas suelen pasar desapercibidas,
Su mayor triunfo, criar a una persona no solo con amor, sino con liberación, tal vez sea uno de los más grandes. Ella desapareció, pero no por fracaso, sino porque rechazó el ruido. Y luego volvió sin alardes, sin estruendos, como una onda grave capaz de silenciar cualquier duda. Cuando el mundo entero creía que Sade no regresaría jamás a la música, lo hizo no con un susurro, sino con una presencia tan sólida como la marea. En el año 2010, lanzó Soldier of Love, una obra densa, sobrecogedora, dura como la piedra, sin necesidad de alardes. El álbum fue una declaración musical que solo Sade podía firmar, contenida pero poderosa, suave, pero afilada. La canción principal destila emoción pura, como una confesión que no busca perdón. Su voz no cambió, serena, firme, como si ese aliento hubiera sido conservado durante 10 años en un sobre sellado, ahora abierto con todo el aroma intacto del recuerdo. El disco encabezó rápidamente las listas en numerosos países, le valió un Grammy y encendió nuevamente los corazones de quienes la habían esperado. Cuando se anunció la gira, las entradas se agotaron en pocas horas. Aquellos espectadores que habían envejecido con los años volvían ahora no solo para escucharla, sino para reencontrarse con quien una vez los ayudó a sanar. Pero al igual que su llegada, su retirada fue igual de sutil. No hubo entrevistas posteriores. No hubo ediciones especiales, ni una despedida oficial. Cuando le preguntaron en una rara ocasión sobre aquellos años de silencio, simplemente respondió: «Vivo según mi propio tiempo. No necesito explicaciones. No necesito pedir perdón». Nunca perteneció al ritmo del mercado. Vivía según el compás de un corazón silencioso, pero siempre latente. Aquella reaparición fue a la vez un regalo y una despedida suave. Una aparición que nos recuerda que el arte sincero no necesita atención. No sermonea. Solo aparece y luego se retira en la sombra, resguardando su pureza del aullido de los lobos del ruido. Desde entonces, sus apariciones continuaron siendo tan escasas como antes. Una banda sonora, algunos estudios inciertos, pero jamás promesas vacías, jamás estrategias de promoción. La fama ya no tenía peso para ella, quizás nunca lo tuvo. Sus reapariciones, cuando sucedían, no eran para renovar su marca, sino para decir una verdad sencilla: el arte, cuando es honesto, no suplica ser visto. Llega a su tiempo, y luego se va. Tal como ella siempre ha sido. Hoy en día Sade vive apartada del resplandor que una vez iluminó su vida. Escondida en el tranquilo campo de Gloucestershire, Inglaterra, habita en una granja que estuvo abandonada, ahora cuidadosamente transformada en un espacio de paz, un lugar que no solo guarda premios, sino también el aliento de la tierra, el pulso de las estaciones y la quietud del alma. Comparte esa vida con Ian Watts, su compañero de muchos años, un ex marino real, y con sus fieles perros. No hay equipos de rodaje, no hay comunicados de prensa, no hay redes sociales. Sade, en el sentido más literal, vive fuera de todo algoritmo, eligiendo el ritmo de la naturaleza por encima del ruido incesante de la red digital. Mientras el mundo gira cada vez más rápido, ella sigue caminando con calma por su jardín, portando una gracia inalterada desde sus días en el escenario. Dicen que a veces se la puede ver caminando por los campos en las mañanas de niebla, con su perro al lado, la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara el latido de la tierra bajo sus pies. Sus amigos cuentan que encuentra alegría silenciosa en la cocina, en cuidar de su madre anciana y en los ritmos pausados y serenos de la vida rural. No está huyendo, está preservando algo profundo, frágil y sagrado. En el año 2020, en un instante raro captado por su ahijada Leah Sade, apareció junto a su familia. Ian, su madre Annie y su perro Jesse James caminando tranquilamente por su tierra. Sin moda. Sin actuación. Solo presencia plena, silenciosa, auténtica. Ella nunca estuvo en silencio. Sade una vez dijo: «Vivo según mi propio tiempo». Y ahora ese tiempo ya no está marcado por aplausos o ritmos vibrantes, sino por la lenta floración en el jardín, la lealtad sin palabras de sus compañeros de 4 patas y el consuelo firme de un amor elegido, no impuesto ni maquillado. La fama ya no es una sombra que siga cada uno de sus pasos, ya no tiene nada que demostrar ni al mundo ni a sí misma.
Su vida ya no gira en torno a cimas vanas, ni espera validación de listas o de críticas que cambian con el viento. Ahora todo se centra en las pequeñas cosas sagradas, un momento de silencio en la cocina, un gesto de ternura hacia su madre, una mirada al jardín cuando cambia la estación. Es la quietud que cura el amor que perdura y la privacidad que protege lo que queda de humano. Cuando dejó las luces del escenario no desapareció, simplemente regresó. Regresó a sus raíces, a ese ser esencial que nunca estuvo condicionado por la mirada pública. Aunque Sade ha estado ausente de la vida pública por mucho tiempo, su presencia sigue siendo firme e inconfundible. Como una llama que ya no arde con intensidad, pero sigue dando calor, habita en la memoria, en el sonido, en las vibraciones profundas de quienes la escucharon con el alma. Su música, aunque escasa, sigue fluyendo como un manantial subterráneo, infiltrándose en los corazones, inspirando silenciosamente a generaciones. Artistas como Beyoncé, Alicia Keys, Frank Ocean o The Weeknd no solo honran su música atemporal, sino que admiran su coherencia personal, su rechazo total a intercambiar autenticidad por complacencia. En un mundo agotado por el ruido, ella demostró que el silencio, cuando se elige, puede ser la declaración más poderosa. Sus canciones, cada melodía contenida, cada palabra empapada de dolor, siguen resonando en los corazones sensibles, en aquellos que han perdido algo. Esa voz nunca necesitó gritar. Susurró. Y por eso permanece. No necesitaba una pose artística ni envolverse en exhibicionismo. Era dignidad vivida, no interpretada. Y su fuerza no provenía del brillo, sino de la sombra a la que eligió entrar, un lugar donde podía ser ella misma sin defensas. Un crítico dijo una vez: a veces las voces más silenciosas son las que más perduran. Y así es la voz de Sade. Grave, suave, desafiante, sigue sonando mucho después de que la última nota se haya desvanecido. Nos enseñó que desaparecer no es desaparecer. Puede ser una elección serena, no una actuación. Es la plenitud interior en lugar del espectáculo vacío. Es amor vivido en lugar de un legado fabricado. Su historia no trata solo de fama ni solo de música. Habla de resistencia, de dignidad y de una mujer que eligió ser absolutamente fiel a sí misma en un mundo que exige constantemente cambio, aumento y rendición. Y por eso su retiro no es signo de debilidad. Al contrario, es una fuerza rara, la fuerza de quien no necesita ser visto para ser reconocido, quien puede guardar silencio y aún así resonar en el alma de los demás. Y en ese mismo silencio quizás ha dicho más que nadie: ¿y tú? ¿Alguna vez has elegido la paz en lugar de las luces? Te has retirado de algo no por rendirte, sino por proteger algo frágil y profundo dentro de ti. ¿Qué forma tiene la tristeza para ti? Queremos escucharte. Esos recuerdos